Vamos a iniciar, compañeros. Hoy tenemos clases. Vamos a entrar de lleno a la misma. Ahí creo que ya ven la presentación. Excelente. Ahí estamos. Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase, el curso de contabilidad social. Su código es FG 111. Estamos en la semana número 7. El tema de hoy es la demanda y la oferta agregada. Mi nombre es Renato Jiménez. ¿Por qué estamos en la semana 7? Si contabilizamos, la semana pasada fue la semana número 5. Hoy tendría que ser la 6. Efectivamente, ustedes en la semana 6 tienen el examen parcial. Entonces, derivado a la programación de exámenes, hoy nos saltamos la clase número 7 que nos toca el próximo domingo, la damos en la 6 y en la siguiente semana, en las 7, nosotros realizamos el examen correspondiente a la semana 6. Creo que los estoy haciendo bolas. Sencillo, la próxima semana hay examen, no tenemos clase. Nos vemos hasta dentro de 15 días. Entonces, estudien, lean. Yo les dejé algunas tareas, vienen preguntas de esas tareas, por favor, espero las hayan hecho. No tareas para que me entreguen, aclaro, no. Yo les aclaré y les dije, cada vez que les diga tareas es porque les voy a dejar eh, algo que deban de investigar, un tema que deban de investigar para poder ampliar su horizonte de conocimiento. No es para que digan, sí, lo tenemos que entregar y no, 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 no es eso. Pero sobre esos temas que se les dio a investigar, vienen algunas preguntas. Miren, en guerra avisada no hay soldado caído, creo que dice el dicho, o algo así. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase el día de hoy? Que los estudiantes aprendan la definición de la demanda agregada y la oferta agregada, además de determinar la diferencia que existe entre ambas. Eh, vean pues, en ese sentido, el día de hoy vamos a ver la demanda agregada y la oferta agregada. Esto son 2 temas que tienen una no una relativa, sino que una gran importancia para la economía nacional. Y por ende, entonces, si tiene importancia para la economía nacional, es importante para la contabilidad social. Entonces, estas, demanda agregada y oferta agregada, son 2 variables macroeconómicas que inciden mucho en el comportamiento y en la conducta del consumidor. Ya vamos a entender por qué. ¿Cuál es su diferencia entre cada una de ellas? Entonces, vamos a ver también algunos factores que debemos de determinar. Entonces, tenemos la demanda agregada como tal. Bueno, entonces vamos a ver. Ahorita vamos a ver la definición como tal. La demanda agregada es la cantidad total de bienes y servicios producidos y que se compran a cada nivel de precios. Importante, a cada nivel de precios, manteniendo constantes las demás variables. Entonces, diríamos, es la cantidad total de bienes y servicios producidos y que se compran a cada nivel de precios, ceteris paribus, las demás variables. ¿Se recuerdan de ese término que les enseñé la semana pasada? Pues es eso, es un nivel de constancia.
Entonces, es el gasto que realizan todos los sectores de la sociedad, miren, las familias a través del consumo, las empresas a través de la inversión y el Estado a través del gasto público y el resto del mundo a través de las exportaciones netas, exportaciones netas. Miren, pues hay otra definición que a mí me gusta mucho, se las voy a decir. Dice, la demanda agregada es la cantidad total de bienes y servicios que adquieren los componentes de una economía o los componentes de la economía de un país. Estos tres. Miren, durante un determinado periodo de tiempo y dado a un determinado nivel de precios. ¿Por qué les estoy hablando de un nivel de precios o un determinado nivel de precios? ¿Por qué le hablo de lo mismo? Miren, pero acá dice a cada nivel y ahí dice a un determinado nivel de precios. Se recuerdan, y ojo, se recuerdan cuando vimos el punto de equilibrio. Cuando vimos el punto de equilibrio, vimos una gráfica de la oferta y la demanda agregada. Una gráfica que iba, aquí estaba el plano cartesiano y la oferta salía en esta forma y la demanda venía en esta forma y se integraban en un punto. Se lanzaba una línea paralela y una perpendicular y ahí donde se intersectaban se establecía el nivel de precios. El punto de equilibrio de la oferta y la demanda, la que nos va a establecer el nivel de precios, miren, o el determinado nivel de precios. ¿Y por qué es importante eso? Porque la semana pasada también les mostré lo que es la gráfica o el componente de la canasta básica, que eran 34 productos, si no estoy mal. Y ustedes vieron las cantidades que se requieren para la subsistencia de una persona en promedio de de una familia de 4 personas. Asumamos esposa, esposo y 2 hijos como modelo general de ejemplo, asumamos que ese sea su comportamiento, entonces se daba un nivel de consumo y a ese nivel de consumo también se le daba un precio por producto, de tal manera que al día eran 94 punto y algo de centavos de consumo diario para una canasta básica de 3,000 y algo que es su valor ponderado en el mercado. Bien, entonces, acá dice a cada nivel de precios, y a eso me estoy refiriendo, que a cada producto hay que calcularle su precio promedio por producto, y eso es lo que nos va a dar una cantidad del producto X, Y, Z, A, B, C, D, F, G, que va a demandar las personas, pero que no solo van a demandar, sino que también van a consumir. Y ahí es donde se convierte demanda agregada y oferta agregada. Entonces, llamémosle de manera general y ojo, no se vayan a perder en el resto de la clase, la demanda agregada es el total de productos consumidos y la oferta agregada es el total de productos ofrecidos. Ya vamos a ver algunos otros dos factores. Entonces, la demanda agregada como indicador macroeconómico. Porque es un indicador macroeconómico. Entonces, como indicador macroeconómico que es, su magnitud coincide exactamente con el producto interior bruto o el producto interno bruto. ¿Por qué? Recuérdense la definición sencilla del PIB. ¿Cuál es la definición sencilla del PIB que le di? Que es el PIB, es la cantidad de ingresos que se perciben en un país o en una economía. Así. Entonces suena lógico. ¿Qué es lo que se demanda y lo que se consume? Lo que se compra. ¿Y la compra qué representa? Un ingreso. La compra representa un ingreso. Entonces, ese ingreso va a ser dinero. Y eso es lo que va a representar
la demanda. Entonces, lo único que va a cambiar en estos 2 factores, en la demanda agregada y en el producto interno bruto, es lo siguiente: el PIB se mide desde la producción y la demanda desde la adquisición. Entonces, aquí vienen aquellas premisas, lo que se produce, se vende, pero yo integro las 2 a través de una figura, que se deberían de medir desde el consumo, porque se los acabo de decir, la demanda agregada, lo que realmente se demandó o se compró. Y la oferta agregada es lo que realmente se produjo y se vendió. Entonces, ¿para qué se compra? Para el consumo, ya sea para la autosatisfacción o para un proceso de transformación previo a elaborar un producto final. Pero vieron la figura del consumo, cómo se puede analizar desde las dos perspectivas. Pero, en fin, los economistas lo determinan de esta manera. El PIB sobre la producción, porque la producción representa el ingreso y la demanda desde lo que se adquiere y que la demanda también representa un ingreso por el consumo. Entonces, cuando hablamos, aquí, miren, aquí habla de los sectores de la sociedad. Yo en la definición que le leí, miren, son los componentes económicos de un país. Se refieren a lo mismo, a los hogares, a las empresas, a las administraciones públicas y a las entidades sin ánimo de lucro y el sector exterior. ¿Por qué les decía que me era más llamativa la definición que yo les di? Porque viene a representar un grado mayor de amplitud en cuanto a su expresión, a su dimensión o a su conocimiento. Porque acá solo nos habla el Estado y el gasto público. Y en esta, cuando nos dice que se refiere a los agentes económicos o a los componentes de una economía, se está refiriendo a las administraciones públicas. Porque, vean pues, el Estado. El Estado, si lo vemos de manera general, y tal vez eso les genere un poco de confusión a las personas que están acá, porque yo no dudo que hay muchos que trabajan en el Estado, entonces, cuando a ellos que trabajan en el Estado se les habla del Estado, se están refiriendo única y exclusivamente al organismo ejecutivo. La Constitución, cuando hace referencia al Estado, hace referencia a los tres poderes del Estado: organismo ejecutivo, organismo legislativo y organismo judicial. Pero acá en la definición, cuando hablamos de agentes económicos o hablamos de de, mm, de cómo se llama, de los componentes económicos de un país y habla de las administraciones públicas. Recordemos que también hay entidades autónomas y descentralizadas que reciben fondos del Estado, por ejemplo, como el Comité Olímpico, que ahorita está en unos problemas serios, ellos. También están las municipalidades que perciben un 10%. Entonces son parte de la administración pública. Y también acá habla de las entidades sin ánimo de lucro, que esas entidades sin ánimo de lucro son los que le representan no una fuga, porque no es una fuga. Funcionalmente, por los niveles de corrupción que imperan en el país, podrían ser fugas, pero lo que se refiere es que esos programas sociales o las economías muertas, como se les llama, son esas situaciones que se presentan, miren, que el Estado tiene que hacer un desembolso con la finalidad de que esto no le representa ningún beneficio en el desarrollo de su función. El Estado no produce, el Estado gasta y tiene que ser un gasto a través de la inversión. ¿Por qué? Porque la inversión produce rentabilidad. ¿Y a quién le va a producir rentabilidad? A la población.
Sí, sí, a través del Estado se le va a producir rentabilidad a la población. Ejemplo, ¿cuánto creen que puede gastar en combustibles y en neumáticos? Por ejemplo, hablemos de un tráiler que va a trasladar productos de la capital a la frontera de Tecumumá. Gasta una cierta cantidad de dinero y gasta también llantas. En las condiciones que están las carreteras actualmente, creo que gastan el doble en combustible y en llantas. Entonces, ¿qué provoca? Un incremento de precios, porque la empresa no va a trabajar con pérdidas o con bajos niveles de rentabilidad. Una empresa está formada para ganar. Entonces, ¿ya vieron? Si hubieran buenas carreteras, esos costos disminuirían. Los costos de operación y funcionamiento, balance, estado de resultados, perdón. ¿Ya vieron? Entonces, ¿cómo se da la integración de todos esos componentes? A través de un factor macroeconómico. Entonces, veamos, vamos a dejar de presentar y les voy a tratar de poner un documento que quiero que vean. Acá está, ahí se ve, ahí ya se ve. Entonces, la demanda agregada desde ese punto de vista, miren, se hace referencia a el consumo de los hogares, necesidades de perdón, productos de primera necesidad que sirven para la sobrevivencia de las personas. De ahí, ¿por qué no hablamos de consumo en las empresas? Porque las empresas realizan inversión. Pero viene a ser lo mismo, las empresas sí, pero es otra naturaleza. La naturaleza intrínseca de la inversión de una empresa es diferente al consumo en los hogares. Porque ustedes, por ejemplo, para para comer pan, ¿qué es lo que compran? Pan, ¿verdad? Mero irrisorio el ejemplo. Para comer pan, ¿qué es lo que tienen que hacer? Comprar pan. Imagínense que ustedes para comer pan tendrían que comprar un horno para hacer el pan, ¿verdad? Que se desnaturaliza o sale de un desfase tradicional el querer comprar un horno. Por ejemplo, para tener una puerta en sus hogares, no creo que compren la sierra, toda la maquinaria que necesitan para elaborar una puerta. Ustedes van a comprar la puerta, ¿ya vieron? Entonces, las empresas sí invierten, porque ellas van a invertir. Claro, va a ser una compra de un bien inmueble, un edificio, por ejemplo, maquinaria, herramienta, pero eso es inversión para producir como un medio de un centro de producción. De ahí viene el gasto de gobierno. De ahí tienen las exportaciones y en la fórmula aparecen las importaciones, pero restando, ley restando. Entonces, ¿a qué le van a restar? A las exportaciones. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos determinar son las exportaciones netas. Y pónganme atención en esto, porque más adelante les voy a mostrar otro documento. Las exportaciones netas, que es lo que realmente se va a computar o contabilizar como aporte al Producto Interno Bruto o como factor de la demanda agregada a través del consumo. Entonces venimos y aprovecho para hablarles del modelo keynesiano de la demanda agregada. Keynes decía que el estudio de la demanda agregada se produce en el ámbito macroeconómico. No pretende analizar el comportamiento de las empresas u hogares, sino que hablar de magnitudes económicas a nivel nacional. Eso es lo que decía Keynes. A Keynes no, ellos dicen, es que miren, pues para el estudio, esa teoría keynesiana, para el estudio de la demanda agregada, ¿qué nos interesa cómo se comporta la empresa? ¿Qué nos interesa cómo se comporta el hogar? No, a lo que nosotros nos interesa es hablar.
de cuánto representa el ingreso por consumo del producto, pan, tortillas, gaseosas, azúcar, maíz, frijol, maquinaria pesada, herramientas, mobiliario, equipo. Eso es lo que os dice. Ellos se van en función de cantidades. Entonces, también dentro de esas cantidades y sus fluctuaciones, porque eso es lo que estudia, no estudia comportamientos y yo pienso, no le contradigo a Keynes, yo pienso que sí se debe de estudiar comportamientos, porque de dónde se va a determinar el comportamiento del consumidor, de su capacidad adquisitiva, su poder de compra. ¿Verdad? Entonces, para mí sí es importante, no tanto como lo dice Keynes. Pero, sin embargo, Keynes dio un gran aporte. Miren, miren, dio un gran aporte. ¿Por qué? Por esto, porque miren, Keynes decía que esos estudios se deberían de estudiar a corto plazo, porque a largo plazo todos estaremos muertos. ¿A qué se referiría? A el nivel de precios. Entonces él dice, al nivel de precios a corto plazo suelen ser constantes y las empresas suelen adaptarse a esos precios para producir lo máximo posible. Vea, les explico pues. Miren pues, les explico. Manejar un nivel de precios promedio ponderado en forma anual no es rentable ni funcional para ningún país o ninguna economía. ¿Por qué? Porque entonces se correría el riesgo de que los centros de producción en determinado momento podrían inclusive trabajar con pérdida, con pérdida, con pérdida. ¿Por qué? Porque los precios no se van a ajustar al incremento de los costos de producción. Máxime ahora con estos incrementos desmedidos que se están dando por los altos índices de inflación a nivel internacional, la recesión económica de Estados Unidos y otros factores que han afectado la economía. El incremento del combustible, gracias a Dios no fue mucho, pero se dio. Casi fui yo certero en mi teoría, porque recuerden que yo les comenté la experiencia con con el despachador o el que me atendió en la gasolinera. Él me decía que iba a llegar a 38 quetzales, pero una lógica supuesta establece que si se quitó un financiamiento, lo que debe de incrementar es ese financiamiento. No tendría por qué incrementar más si el nivel de precios a nivel internacional no se alteró. Al contrario, disminuyó. Ya vieron que el barril del petróleo esa semana terminó en $84 a los 115. Imagínense la variación, $31 por debajo de lo que estaba hace un par de semanas. Entonces, eh, Keynes dijo que el análisis de los precios debe de ser en el corto plazo. Y de acuerdo a ese corto plazo se le puede sacar el máximo aprovechamiento por parte de los productores. ¿Y qué es lo que se necesita? Rendimiento, utilidad, capital que ingrese. Por ejemplo, la libra de tomate, el día de ayer, yo madrugo los días sábados a hacer mis compras semanales. La semana pasada la libra de tomate la compré a 3 quetzales. Alguien me dijo que la compró a 3.25. La cuestión es que el día de ayer la libra de tomate estaba a 5 quetzales. Imagínense la variación que se da entre una semana y otra. Por algo sufrió un incremento el tomate en el precio del tomate esta semana, algún fenómeno. Esperemos, más que todo, yo consideraría que es fenómenos de carácter natural. Hablemos exceso de lluvia, pérdida de cosechas. Pero lo importante es que subió. ¿Y por qué subió? Porque se tiene que recuperar los costos de producción, la inversión.
Pero, ¿qué hubiera pasado si se estableciera un nivel de precios a largo plazo y se le estuviera estableciendo como precio máximo, eh, 3.80 la libra, por ejemplo, o 4 quetzales, hablemos de 4 quetzales, números redondos. Miren cómo se compensaría ese quetzal definitivamente con pérdida. Entonces ahí habría un decaimiento y una pérdida de capacidad. En este caso, la pérdida de capacidad sería para el productor. Y aparentemente habría un beneficio para el consumidor, que es el establecimiento de un precio meta. La situación es que nos vamos a enfrentar a la escasez como consumidores. ¿Me vieron? Eso es el problema en ese sentido, en ese sentido. Por eso es que no se puede establecer un precio ponderado en el largo plazo. Deja de ser funcional o se convierte en infuncional. Y se hace necesario entonces que dentro de la economía, miren, dentro de la economía nacional se debe de encontrar un equilibrio. Y ese equilibrio debe de consistir en que la demanda agregada coincida con la producción o la oferta agregada y con la renta, con esos tres componentes, con esos tres componentes. Ahí es donde muchas veces se reduce la producción, entonces disminuye, eso se llama una contracción de la oferta y se expanda la demanda, generando un cierto grado de escasez, porque con la escasez se puede dar un incremento de precios. Y ese incremento de precios, ¿qué es lo que va a dar? El aumento de la rentabilidad. Cuando hay un excedente de producción, hay mucho producto, miren, la demanda se contrae. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se baja de precios para que pueda ser comprado o adquirido el producto. Esos son los juegos que se dan dentro de la economía nacional. Entonces, cuando hay un nivel de ingresos adecuado, o sea, un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda y la renta se puede considerar en incremento o al alza. Entonces, en ese sentido, miren, los componentes en los que se invierten esos recursos económicos van a servir para el ahorro y la inversión. Y su proporcionalidad dependerá de la renta que dispongan las familias y las empresas. ¿Por qué les estoy estableciendo eso? Porque de acuerdo a nuestros niveles de ingreso, yo no sé, como les decía, podría ser una fábula dentro de la economía familiar en la actualidad. Yo no sé cuántos tienen o tenemos la capacidad de ahorrar parte de nuestro ingreso mensual. Yo no sé si lo tienen, pero se debería de tener. ¿Por qué? Porque el ahorro para para el hogar y la inversión para la empresa es lo que va a denotar la riqueza de esos dos entes económicos. ¿Sí? Dependiendo de cuánto ahorre la familia, así va a ser su nivel de riqueza. Dependiendo de cuánto invierta la empresa, así va a ser su nivel de riqueza. ¿Por qué? Porque la inversión no va a ser un excedente, pero la inversión sí refleja el grado de crecimiento económico que tienen las empresas. Entonces, esos son los factores que se deben de considerar en la demanda agregada. Es muy importante tener en consideración eso. Por eso nos detuvimos un poco en este tema. De ahí tenemos factores como lo son el consumo. Miren, el consumo depende principalmente del ingreso disponible y del ingreso permanente, el ciclo, el ciclo de vida, la riqueza, así como del nivel agregado de precios. Ese es un factor muy importante. Ahí yo les hablaba en un determinado momento y aquí no lo vemos
porque no estamos en una clase de macroeconomía o microeconomía propiamente, pero en microeconomía nosotros miramos la elasticidad demanda-precio, miren, y la elasticidad precio-oferta. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de situaciones, vamos a determinar que el consumo va a depender primero del ingreso que se tenga. A mayor ingreso, mayor consumo, ley natural. Y así va a ser siempre. Por eso es muy importante que se tenga costumbre del ahorro, porque a mayor ingreso, mayor ahorro también, si se tiene por costumbre. Pero normalmente es a mayor ingreso, mayor consumo. Entonces, también la permanencia del ingreso, es decir, la estabilidad laboral de la persona. Porque si un mes tiene para comer y el otro no, entonces ahí no puede haber una constancia en el consumo. El ciclo de vida, la riqueza, son factores que van a determinar el comportamiento del consumidor, la capacidad adquisitiva. Cuando los precios aumentan, como les decía, cuando miramos la elasticidad, demanda, precio, vemos que se cambian las formas o las costumbres de compra por parte del consumidor. Es cuando aparecen los bienes sustitutos o los bienes complementarios. Cambian los gustos y las preferencias en el nivel de consumo de las personas. Compramos productos más baratos, por decirlo así, o productos, para que me entiendan, de la clase genéricos. Y no hablemos solo de medicamentos, sino que a nivel general. Hay productos de marca y vamos bajando de marca. De calidad, pues cada quien lo puede determinar. Entonces, eso es lo que se da. Entonces, a mayor precio, menor consumo. También es una. Entonces, el consumo de los hogares se viene a decir que es la parte más importante de la demanda agregada. Los gastos del consumo de las personas en la compra de bienes y servicios, alimentos, ropa, bienes, todo eso es importantísimo. Imagínense, somos 19 millones de habitantes. Si lo dividimos 19 dentro de 2, nos van a dar 9 millones y medio, pero no es esa la relación. La relación, imaginemos que hay 8 millones de hombres y, bueno, hablemos de 9 millones de hombres y 10 millones de mujeres. Aquí quiero llegar yo con el presente ejemplo. A que diariamente se utilizan 9 millones de camisas. Entonces hay un consumo y por eso es importante el consumo en los hogares, porque diariamente son 9 millones. 9 por 5, 450 millones de camisas andan circulando diariamente en el país, redondeando números promedio. Entonces ahí es donde se da la importancia del consumo, porque ¿quién es el que consume? La población. Las empresas pasan a ser parte de la población a través de la inversión, que es lo que vamos a ver. Entonces, la inversión nos dice que comprende, miren, comprende las compras privadas de estructuras y equipos y la acumulación de existencias, materias primas. Las principales determinantes de la inversión, como ya se vio, son el nivel de producción, el costo de capital, impuestos y tasas de interés y las expectativas. El crecimiento, el desarrollo, la inversión puede ser fluida por la política monetaria, definitivamente. La política monetaria la vamos a estudiar en una clase aparte. Por eso no voy a profundizar al respecto el día de hoy. Pero que sí influye el dinero o el valor del dinero en la inversión, eso es muy importante. Entonces, la inversión de las empresas, miren, son gastos productivos que se hacen a nivel del país, en el cual se supone que existe un aumento de stock fijo del capital que debemos contar.
tanto las instalaciones y los recursos productivos como las existencias de la empresa. Es una inversión bruta, es una inversión bruta, ¿verdad? Es una inversión bruta. La inversión también, mira, en algunos casos se va a contar por los gastos de ahorro, ya sea por las personas o por las empresas. No tiene que estar dirigido necesariamente a la producción local. Eso es bien importante que consideremos. Entonces, el ahorro en las empresas se puede materializar a través de la inversión. Contablemente, ustedes saben, cuando la persona ya tiene cierto porcentaje de capital contable, cuando la empresa tiene su capital contable y llega a cierto porcentaje, se puede descontar y pasarse a incorporar como parte de los procesos de inversión de la empresa. Si no lo hace, tampoco puede crecer en esos índices de rendimiento de capital. Entonces, de ahí nos vamos a el otro factor. Tal vez si los clasificamos en esta oportunidad de acuerdo a su nivel de importancia. Entonces, acá tenemos el gasto público. El gasto público. Miren, el gasto público. El gasto público son la compra de bienes y servicios por parte del Estado. Este es determinado directamente por las decisiones de gasto del Estado. Nosotros ya vimos a profundidad lo que es el gasto público, la economía muerta, como se le llama, la exclusión de los gastos de las entidades sin ánimos de lucro, ¿verdad? Los cuales no representan un ingreso o un retorno de capital para el Estado, ¿verdad? Como lo son los hogares y las familias y las empresas. Entonces, sí se materializa porque el Estado invierte en gastos de funcionamiento y para eso tiene que adquirir papel, equipo, mobiliario. Entonces, al adquirir esos productos, definitivamente tiene que también em, aporta, aporta a través del pago de los impuestos porque debe de pagar impuestos a la economía nacional. No digamos cuando realiza actividades de inversión, ya les dije, infraestructura, carreteras, hospitales, escuelas, eso produce rendimiento. Las escuelas se compra block para las carreteras se compra asfalto, pavimento, dependiendo de lo que se vayan a hacer, pero es una adquisición, adquisición. Entonces de ahí se dan las exportaciones netas. Las exportaciones netas eh, es igual al valor de las exportaciones menos el valor de las importaciones. Las importaciones son determinadas por el ingreso y la producción interior, por el cociente entre los precios nacionales y los extranjeros y el tipo de cambio, factor importante. Y las exportaciones son determinadas por los ingresos de producción extranjera, por los precios relativos y las tasas de cambio. Aquí es como que estuviéramos repitiendo lo mismo. Miren pues, porque las exportaciones, miren, vamos a considerarlo como el último apartado de la demanda agregada y es el de las exportaciones netas. Las exportaciones netas es la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa del extranjero. Entonces, dentro de la demanda agregada, incluye lo que se importa y excluye lo que se vende fuera, por lo que ambas cantidades es de computarse. ¿Se recuerdan cuando yo les hablé de las exportaciones netas y dijimos que
Cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, hay un ingreso económico o un beneficio económico. Y cuando las exportaciones son menores que las importaciones, hay un déficit, hay un déficit. Entonces, esto es muy importante porque es un componente muy significativo dentro de la balanza comercial, ¿verdad? Ya que si las exportaciones netas representan un déficit para el país va a generar endeudamiento externo. Se va a tener que endeudar, va a tener que incrementar sus niveles de endeudamiento. Eso es lo que sucede con las exportaciones netas. Guatemala no es la excepción. Guatemala para el financiamiento de su presupuesto, porque el PIB y la demanda agregada, si son equivalentes como variables macroeconómicas, solo que uno desde la producción y el otro desde el consumo, lo que pretende dictaminarse es que ambas son las que sostienen la economía nacional del país. Pero como nuestras exportaciones netas representan un índice deficitario, entonces el Estado tiene que recurrir al endeudamiento externo e interno para poder sufragar o subsidiar el gasto público, que viene a ser importantísimo, porque a pesar de la mala calidad de la que muchos como ciudadanos nos quejamos, miren, debe de existir la salud, la educación y la seguridad como medios de bienestar común para la población. Entonces, veamos pues, les quiero mostrar un documento. Yo les mandé unos links el día de ayer. No sé si alguien los vio. Sería bueno porque son muy valiosos. Acá está. Ahorita espero que ya los vean. Bien. Entonces, vean pues de qué estábamos hablando. Ya les dije, esta clase tiene que ver componentes a todo nivel, ¿cierto? Es contabilidad social o contabilidad nacional. Pero aquí hay muchos factores de incidencia social y políticos que van a incidir sobre el comportamiento económico del país. Entonces, vean, las exportaciones de Guatemala crecieron en un 22.4 en el primer bimestre del año y así está en el artículo y así se dimensionan de ese tamaño las letras. Y esa, miren, es la realidad objetiva que no da a conocer el Estado, sino que solo da a conocer esta noticia, esta noticia. Pero ya vamos a ver o ya se van a dar cuenta ustedes a qué me refiero. Ahorita solo veamos esto. Se los explico. Nos dice el artículo que entre enero y febrero de este año el país centroamericano por 2.490.2 millones de dólares. Eso nos representa que crecimos en el mercado internacional un 22.4 en el primer bimestre del año 2022 en relación con el año de 2021. ¿Eso qué nos representa? Una recuperación económica para el país, resultado de que el país se está recuperando de la incidencia que tuvo el COVID-19 y el Omicron como daño posterior. Entonces, el Banco de Guatemala nos indica que se vendieron 2.490.2 millones de dólares, lo que representó un aumento de 455.2 millones de dólares, más de millón y medio, en relación a los 2.035 millones que generaron las exportaciones en el primer bimestre de 2021, miren, que fue 131.3 millones, lo que le representó un 5.3%.
Entonces, aquí hay varias variables macroeconómicas que son comparaciones de Guatemala con otros países. Entonces, a nivel centroamericano, miren, fue de 794.8 millones, que represaron el 31,9% del total. A Estados Unidos, 782.9 millones, 31,4%. La eurozona con 242 millones. Miren, ¿a qué fue el presidente de Ucrania? Ojalá que esos 242 millones se conviertan en unos 750 millones, ya que se va a exportar o se va a comercializar con Ucrania para que valga la pena el gasto que fue a realizar. Yo creo que no vamos a llegar, pero ni a este 1,7% que exporta con Panamá, y se los puedo asegurar. Con México fue de 100.59 millones, lo que representa un 4,3, y con Panamá 42,8, que representa un 1,7 millones dentro de la economía. Pero ahora veamos y pongámosle ese especial énfasis a esto. Miren, a esto, y se lo resalto con amarillo para que lo vean, cómo es de llamativo esto. Miren qué lindo se ve. Pero ahora vean esto. Aquí y se lo resalto de esta manera. Miren, también suben las importaciones. ¿Ya vieron cuándo subieron las importaciones? Entonces, las importaciones realizadas por Guatemala en enero y febrero del año 2022 también se incrementaron en un, y se los señalo acá, miren, en un, se los vamos a resaltar con rojo, 41,4. Y miren cuánto creció la economía. Entonces es relativo, 22,4, 41,4. Si hacemos la diferenciación, casi es un 50%, miren, casi es un 50% más de lo que se importa, de lo que se exporta. Ese es el problema de Guatemala, que no logra, las políticas de gobierno no logran hacer esa interacción para disminuir las importaciones y que aumenten las exportaciones, que sería un verdadero crecimiento económico para el país. ¿Por qué? El dinero en Guatemala se está yendo para el extranjero. Claro, a la clase millonaria, los dueños de las empresas, a ellos sí les interesa que crezcan las exportaciones, porque se están convirtiendo cada día en más ricos. Pero el guatemalteco de a pie está pagando, miren, cada día se está limitando más, está cambiando sus costumbres, sus niveles de consumo. ¿Mm? Y las importaciones, lo que se importó del país fueron 4.895.8 millones, 4.895. Y en el año 2021 se gastaron 1.432. Mire, 3.463.1 eh, millones fue lo que se gastó. ¿Ya vieron en cuánto se incrementó? ¿Y cómo no vamos a tener un déficit presupuestario de esa manera? Lamentablemente, ¿verdad ustedes? ¿Ya vieron? Entonces, para continuar, vamos a ver la curva de la demanda agregada. La curva de la demanda agregada. La curva de la demanda agregada. Y la curva de la demanda agregada nos dice que se va a presentar en un plano cartesiano, miren,
En el eje de las ordenadas se va a medir el nivel de precios, en el eje de las X y en el eje de las abscisas la cantidad demandada. Eje de las abscisas, la Y. Se trata de una curva con pendiente negativa, miren, siempre va a ser con pendiente negativa, manteniendo todas las variables constantes, ¿verdad? Muestra una relación inversa entre el nivel general de precios y el nivel de gasto real o demanda agregada. Mayor precio, menor consumo. Entonces, ¿qué es lo que se da? Menor gasto, menor gasto. Pérdida de poder adquisitivo del quetzal, menor gasto. ¿Por qué menor? Se gasta lo mismo. Yo llevo lo mismo a gastar, pero traigo productos menos. Esa es la justificación. Usted va a gastar lo mismo, pero va a adquirir menos. Entonces, en el efecto, demanda agregada, eso es menor gasto. Y es lógico, adquiere menor producto. Entonces, la curva de la demanda agregada nos va a decir que gráficamente va a representar, o si quieren, se los muestro mejor. Se los muestro para que lo conceptualicemos de manera clara. Vamos a ver ahorita. Aquí está. Aquí está. Entonces, eh, la curva de la demanda agregada va a representar, miren, todas las combinaciones entre el nivel de precios y la producción nacional en el mercado monetario y el mercado de bienes. Cuanto más altos sean los precios, menor será la demanda agregada. El modelo IS-LM representa la curva de la demanda agregada. ¿Qué es lo que significa? Y siempre se va a dar una contracción. Esta es la curva, mire, y esta es la curva IS. ¿Qué pasa si esta curva se baja hacia acá? Ahí van a disminuir los precios. Y esta curva tiene que invertirse como paralelamente para que se dé un aumento en la producción o el consumo. Y mientras más se corra hacia la derecha, más se va a dar el incremento de precios y van a disminuir los niveles de consumo. Acá son perpendiculares, pero el comportamiento de la curva IES no es de manera perpendicular. Inclusive muchas veces llega a ser paralela, es decir, ¿eh? En forma recta. Y eso es lo que provoca. Entonces, mientras más altos sean los precios, va a haber menor de demanda de productos. Y eso hace que la demanda agregada disminuya. Y se debe de encontrar el equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces ahí nos vamos a la oferta agregada. ¿Y qué es la oferta agregada? Es el valor de todos los bienes y servicios que estarían dispuestos a producir las empresas a los diferentes niveles de precio en un momento determinado. Expresa la conducta de las empresas en su conjunto y se debe diferenciar la oferta agregada con el corto plazo y en el largo plazo. La variación, porque tampoco la oferta tiene la característica de que siempre va en forma crece o mayor o crece más que la demanda agregada. La oferta casi siempre se da en expansión y la demanda en contracción. Entonces, se debe tener en cuenta qué se va a ofrecer en el corto plazo y cuánto se va a ofrecer en el largo plazo. La oferta lo que tiene es esa ventaja, que se trabaja a través de proyecciones. Entonces, dentro de esas proyecciones se pueden dar cambios en los niveles de comportamiento. Entonces, puede contraerse.
Esa es la ventaja. Cambio la demanda no. La demanda, básicamente lo podemos hablar de esta manera, se da en función de la necesidad. Y si el principal consumidor son los hogares, entonces la necesidad va a existir siempre. ¿Por qué? Porque la demanda en los hogares se refiere a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Alimentación en primer lugar, vestuario, educación y recreación, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, la oferta agregada es un indicador macroeconómico que nos va a indicar la cantidad de bienes y de servicios que las empresas de un país están en disposición de producir y vender durante un periodo determinado de tiempo y a un determinado nivel de precios. Ahí ya no depende del consumo familiar, sino que depende de la capacidad de producción. Entonces, la capacidad de producción por falta de inversión, que eso es lo que se requiere en Guatemala, que los ricos inviertan más. Y eso es lo que ellos no quieren y se resisten, porque quieren mantener sometido al país en las condiciones económicas en las que estamos. Porque si ellos invirtieran más, habría una mayor oportunidad, habría mayor empleo, habría mayor generación de riqueza. Y ese es el pensamiento retrógrada que no quieren. Habrían nuevos ricos, se abriría el monopolio. Mire, ese es precisamente eh, el problema en Guatemala. Entonces, ¿qué hace el guatemalteco para, o el Estado para cubrir las necesidades del guatemalteco? Importar, traer de afuera los productos. Imagínense Costa Rica con una economía, la economía de Costa Rica en comparación a la de Guatemala es una economía, digámoslo de esta manera, precaria. Pero en Costa Rica ya hay ensambladoras de vehículos, porque aquí en Guatemala no pueden existir no solo una, sino que unas 3 ensambladoras de vehículos. Eso haría que disminuyera el nivel de precios, porque en el mismo país estuvieran ofertando los productos. Claro, de capital extranjero, pero estarían instalados en el país y eso tiene una ventaja económica, el salario. La norma legal lo establece, no puede haber más de un 10% de trabajadores extranjeros en un centro de trabajo ubicado en el país. Quiere decir que si va a utilizar 1,000 trabajadores, solo puede tener 100 extranjeros y 900 nacionales, pagándoles un salario. ¿Ya vieron? Entonces la inversión, miren, es el factor importante dentro de la economía nacional para generar ganancia o utilidad y con eso brindar mejor oportunidad de consumo, que al incrementar la demanda también incrementa la oferta. Ahí sí funcionan en forma paralela. Incrementa la demanda, incrementa la oferta, ambos términos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, miren, es determinar cuál va a ser el comportamiento del futuro. Y ese es un factor importante para la oferta. Miren, porque la oferta como indicador macroeconómico se refiere a la oferta total de todos los agentes productivos en el territorio, es decir, sector agrícola, sector terciario, sector primario, sector secundario, que incluye el sector industrial, el sector pecuario, el sector agrícola, el sector turismo. Todo eso es lo que va a incluir la oferta como eh, indicador macroeconómico. Y cuando hablamos del nivel de precios, tendríamos que establecer un nivel de precios promedio de todos los productos y servicios existentes y no establecer el nivel de precios en función de la demanda como precios de mercado, porque ahí es donde se da el aprovechamiento. Ahí es donde también, como les decía, se pueden crear políticas de escasez. ¿Para qué?
para afectar el consumo de las personas. Entonces, se debe de dar un equilibrio entre la oferta y la demanda. Bueno, la curva de la oferta agregada. La curva de la oferta agregada se presenta en un cuadrante del plano cartesiano. En las ordenadas se establece el nivel general de precios, P, y en las abscisas la cantidad de producto. Precios, cantidades. Entonces, veamos acá algo que les quiero mostrar. Acá está. Bien. Entonces, nos vamos a ir a lo que es la curva de la oferta agregada. Entonces, la curva de la oferta agregada en el corto plazo, porque es su mejor análisis que podemos realizar, es una curva dependiente positiva que va a mostrar una relación directa entre el precio y la producción de bienes y servicios, manteniendo todas las demás constantes o todas las demás variables en forma constante. La curva de la oferta agregada en el largo plazo está representada por una curva vertical. El nivel de producción está determinado por los productos, el potencial del PIB, o sea, el PIB real de un país en aumento en los precios. Un aumento en los precios no modifica la producción total ofrecida. Es decir, la oferta agregada en el largo plazo tiene que mantener un crecimiento vertical. En el corto plazo, un crecimiento en expansión. De esta forma, crece y sube. Entonces, es bien importante que consideremos la curva de la oferta agregada en el largo plazo, porque nos dice que está representada por una curva vertical. El nivel de producción está determinado por la producción potencial, que es el PIB real de un país. Ha aumentado, un aumento en los precios no va a modificar su producción total ofrecida. Veamos su comportamiento mejor. Acá la tenemos. Acá está apareciendo. Entonces, vean pues, en la demanda se dio el establecimiento de precios de mercado. Esos ya están establecidos acá. Se trasladan acá porque a ese establecimiento de precios así se va a dar la oferta de los productos. Y esos precios son promedios ponderados en el mercado. Es el juego de precios que se da. ¿Por qué? Porque puede costar porque puede valorarse una libra de tomate en 3.50 en una semana y en la siguiente semana en 5 quetzales, porque se estableció un precio promedio, por ejemplo, para la siguiente semana, posiblemente en 4.25 o 4.40 la libra de tomate. Entonces se juega dentro de ese rango de precios los productores y los consumidores. Entonces, en el corto plazo, esto es lo que se establece, miren, precios y así como
se da un aumento en el nivel de precios, se da un incremento en la producción. La demanda hacia atrás se contrae, pero acá incrementa el precio, incrementa la producción. Incrementa el precio, incrementa la producción. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que les digo? Van a manejar esta variable. Las cantidades aumentan de producción, pero representadas monetariamente. Entonces, eso es en el corto plazo. En el largo plazo, este sería el comportamiento, sería una producción potencial. Yo pensaría que si Guatemala realmente realizara inversión para producir bienes de primera necesidad y la satisfacción del consumo de la población, este sería el comportamiento. Y se tendría que estandarizar un nivel de precios promedio y el excedente de la producción debería de trasladarse a la exportación. Y ahí se da un incremento en el consumo. Es bastante complejo esto, compañeros. Lo lamentable son las políticas económicas. No recuerdo ahorita, hay el impuesto que ha estado en discusión, que si lo deben de pagar las empresas cuando están recién iniciadas. Ay, se me borró el cassette, disculpen. Pero es un impuesto que ha estado en discusión en el Congreso de la República y han entrevistado al ministro de Finanzas y su mayor recomendación es que se reduzca ese impuesto. Y algunos diputados conscientes dicen que lo que debería de hacerse es quitar ese impuesto y aplicárselo a las empresas cuando ya están posicionadas. Y miren, la lógica acá en Guatemala es todo lo contrario. Grabar a estas empresas recién iniciadas o en proceso de formación, grabarlas con ese impuesto y ya cuando están fortalecidas, excluirlas del pago de ese impuesto. Pero ¿cuál es la verdadera intención? No generar oportunidad de crecimiento y desarrollo empresarial y que los que están, ellos se mantengan posicionados en el mercado. Lamentablemente, esa es la postura. Bien, vamos a pasar a un tema que es bien importante, la demanda de dinero. Miren, pues, la demanda de dinero está referida a la necesidad que experimentan las personas de conservar riqueza como dinero en efectivo. Ese es otro elemento sustancial y por eso decía, el ahorro y la inversión es parte de la riqueza de las personas y de las empresas en cada uno de sus temas. ¿Por qué? Porque es la que le va a dar el respaldo, el respaldo. Por eso el balance general, ya vieron, ahora, anteriormente se elaboraban en forma inversa, desde la mayor liquidez hasta los activos fijos más difíciles de convertir en efectivo o en liquidez, si quieren verlo de esta manera. Pero lo importante era que esos podrían quedar comprometidos como medio de garantía para la obtención de recursos económicos y financieros. Ahora, resultado de los mercados financieros, se elaboran los estados financieros de acuerdo a los activos fijos. Miren,
de mayor plazo de fijación. Se empieza con los edificios, con los inmuebles, con los terrenos, con todos esos, hasta concluir con los de disponibilidad inmediata, como lo son bancos y la caja. Entonces, esto es lo que se viene eh, a integrar a lo que es la demanda de dinero. Entonces, es el respaldo, como dijimos. Acá podemos decir, y como dice la diapositiva, es verdad que existen otros activos, igual que el dinero, que la población puede demandar para ser guardados. Sin embargo, hay que entender que de todos los activos demandables, el dinero es de mayor liquidez. Ello significa que es la mercancía con mayor cercanía para ser convertida en medio de cambio dentro de la economía. Por ejemplo, puedo tener 3 casas. El problema es que no me va a representar liquidez o disponibilidad inmediata para realizar procesos de compra. Estoy hablando en el plano personal como consumidor, que es lo que le interesa a la economía. Entonces, la demanda de dinero, compañeros, verdaderamente explica los motivos por los que los individuos deciden guardar una parte de su riqueza en forma de dinero, renunciando a la rentabilidad que podrían obtener si colocaran tales recursos en otros activos. Se los repito por su importancia. Explica los motivos por los que los individuos deciden guardar una parte de su riqueza en forma de dinero, renunciando a la rentabilidad que podrían obtener si se colocaran tales recursos en activos. Bien, entonces lo que podemos establecer acá es que cuando el dinero es un bien sin valor intrínseco en sí mismo, resulta inclusive hasta paradójico que exista una de demanda de dinero. Miren, ¿ves? ¿Por qué? Porque cualquier bien se va a adquirir por medio de dinero. Usted, mire, aquí quiero llegar, no importa la transacción, no importa la forma de pago que utilice, siempre va a representar dinero. Miren, dinero. Entonces, por eso es importante que para entender la demanda de dinero es preciso recordar que la liquidez del dinero es de un activo, es la facilidad con que puede convertirse en el medio de cambio en la economía. Entonces, una definición de dinero así simple, ya lo vamos a ver a profundidad en una próxima clase. Podríamos decir que el dinero es precisamente un medio de cambio dentro de la economía, siendo por lo tanto el activo más líquido que puede existir. Los neoclásicos pensaban que el dinero, miren, o pensaban que para demandar de dinero deben de existir dos razones. Primera, atender las necesidades ordinarias sin incurrir en dificultades por falta de numerario y a ser circunstancias a frentes imprevistas. Ahí es donde tenemos que determinar la masa monetaria. ¿Y qué es la masa monetaria? La masa monetaria va a ser la que se va a determinar a través de la velocidad de circulación del dinero, el nivel de precios en la economía y el nivel de transacciones que se realicen en la economía en un determinado periodo de tiempo. Esas son las circunstancias que se van a dar. La velocidad de circulación del dinero, miren, se define precisamente por eso. Van a ser los periodos o el ciclo económico entre que va a rodar un quetzal. Mientras más altos sean los índices de rotación, mejor va a ser el posicionamiento económico que va a tener Guatemala
como país. ¿Por qué? Porque a través de esa rotación de capital podría disminuirse el valor del dólar, sin aumentar los niveles de existencia de capital o de dinero en circulación. Ustedes para el bono 14 inmediatamente oyen al presidente del Banco de Guatemala, que dice que tienen un incremento dinerario proyectado para el pago del bono 14. Entonces se va a emitir más dinero para mantener un equilibrio económico entre el valor del dólar, porque no se puede dar esa disminución. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a considerar varios factores que se deben de dar, ciclos económicos, miren, como estándares mensuales, intermensuales, pero en Guatemala normalmente la moneda circula en un promedio de 2 a 3 veces por año. Es decir, el papel quetzal. El papel quetzal también sufre una depreciación y ahí es donde se da el deterioro de la moneda y eso representa un costo. Y como un costo siempre se debe de absorber por el Estado. Cuando el Estado manda a emitir moneda, es porque tiene necesidad de papel moneda. Y por eso va a tener que pagar, porque Guatemala no tiene las máquinas para hacer su propio dinero. Si no, imagínense, sería una economía descontrolada como la de Estados Unidos. Estados Unidos, cuando tiene esas recesiones económicas como la que está viviendo en la actualidad, lo único que hace es a su banco central ponerlo a producir dinero. Y eso le genera un endeudamiento externo aún mayor. El principal acreedor de los Estados Unidos China, es China. Entonces, siguiendo con el tema, les quería mostrar, vamos a ver si es factible. Vamos a ver. Bueno, tal vez se los muestre al final, pero ahorita quiero establecer estos dos factores. Existen fundamentalmente dos razones poderosas que motivan a que las personas demanden continuamente dinero y son las siguientes. Miren por qué se da la demanda de dinero. Acá hay dos. Yo he determinado tres. Una no está acá, pero yo se las voy a explicar y de todos modos va dentro del material establecido. Mediante el dinero es posible realizar transacciones económicas. Entonces, el primer motivo es como medio de transacción. Es decir, que mediante el uso del dinero como medio de pago es posible llevar a cabo las compras de bienes y servicios. Yo digo que como medio de transacción abarca la liquidez necesaria para poder hacer frente a las transacciones cotidianas, la compra de bienes y servicios. Entonces de eso se deduce que las personas necesitan conservar cierta cantidad de dinero como ahorro y hablemos de un ahorro a corto plazo o mejor hablemos de presupuesto. Cuando ustedes, un presupuesto mensual, cuando a uno le pagan, lo que se pretende es que ese pago sea suficiente para todo el mes. Entonces ahorramos y hacemos una disponibilidad de gasto. Entonces nos dice que las personas necesitan conservar una cierta cantidad de dinero para realizar las transacciones ordinarias. El presupuesto, ¿verdad? Y como norma general, el saldo monetario medio que una persona debe mantener para fines de transacción disminuye al aumentar la frecuencia de los ingresos. Entonces se puede decir que dentro de la economía familiar siempre se va a tener un saldo monetario
que los ciudadanos en conjunto desean mantener con fines de transacción. Entonces ya no hablamos de ahorro, sino que ahora hablamos de saldo monetario y que este va a depender directamente de la renta, o sea, del ingreso. Y eso no representa el pago de intereses, la ganancia de intereses, ni nada, porque normalmente a ustedes les van a pagar a través de una cuenta monetaria y la cuenta monetaria no le va a generar plusvalía el dinero. Después tenemos por motivos de precaución. Aquí nos dice que el dinero permite ser utilizado como un activo financiero. Las personas, ante la incertidumbre de pensar que los bancos pueden quebrar o que las acciones que se adquieren pueden desplomarse, prefieren también, en vista de que el dinero posee valor, guardar parte de su riqueza como dinero en efectivo. Entonces, como motivo de precaución, porque eso nos va a servir para hacer frente a las contingencias imprevistas. Keynes, él indicaba que no dependía del tipo de interés. Miren, o sea, que el ahorro o el saldo no depende de los tipos de interés, porque esos no tienen injerencia directa sobre la moneda. De ahí tenemos una tercera como un modo de especulación. En ese modo de especulación, el inversor que espera que el tipo de interés suba a corto plazo y por tanto disminuye la cotización de los bonos. Esa razón para tener dinero es la que se utiliza más frecuentemente en los mercados de valores. Entonces, efectivamente, el dinero permite ser utilizado como un activo financiero. ¿Y por qué es un activo financiero? Porque eso nos va a servir como medio de ahorro y de inversión. ¿Y por qué va a ser un activo? Porque los activos, recuérdense, dentro del balance general representan productividad, incremento de ingresos al final del ejercicio fiscal. Entonces, el dinero para la persona que lo tiene le representa intereses, intereses. Bien, entonces, con eso, compañeros, prácticamente estamos llegando a la clase el día de hoy, recordándole que nos vamos a ver dentro de 15 días, porque la otra semana es el examen parcial. Entonces, les leo las preguntas y ustedes las responden. Y nos dice, es la cantidad total de bienes y servicios producidos y que se comparan a cada nivel de precios manteniendo constante las demás variables. Siguiente pregunta. El inversor espera que el tipo de interés suba a corto plazo y por lo tanto disminuya la cotización de bonos. Siguiente pregunta. Abarca la liquidez necesaria para poder hacer frente a las transacciones cotidianas. Siguiente pregunta. Explica los motivos por los que los individuos deciden guardar una parte de su riqueza en forma de dinero, renunciando a la rentabilidad que podrían obtener si colocaran tales recursos en otros activos. Y la última pregunta está representada por una curva vertical. El nivel de producción está determinado por la producción potencial PIB real de un país en aumento en los precios no modifica la producción total ofrecida. Miren, esas son las preguntas el día de hoy. Les agradezco por la atención debida y como les repito, nos vemos dentro de 15 días, porque la próxima semana ustedes estarán desarrollando su examen. Que Dios los bendiga, que tengan muchos éxitos, una semana productiva, una semana bendecida, una semana exitosa. Es un gusto saludarles, que tengan muy buena tarde.